Cada año se plantan muchas congregaciones por todo el mundo. Las asociaciones paraeclesiásticas misioneras reportan decenas de congregaciones plantadas para la gloria de Dios, se dice. O la de ellos no sabemos, pero eso es una realidad. Y ellos claman diciendo entonces que el reino de Dios ha crecido. Y sin duda, hermanos, el reino de Dios crece. Y sin duda el reino de Dios está creciendo verdaderamente. Pero, como vamos a ver, lo hace a través de los medios que Dios mismo ha establecido y no valiéndose de las estrategias del pragmatismo, ni validándolas luego que se han utilizado. Pero, ¿cómo es que se edifica entonces el reino de Dios? O mejor dicho, ¿cómo es que se construye el reino de Dios a través de la plantación o construcción de iglesias locales? La Escritura tiene una respuesta a todo eso. Acompáñenme a leerla en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 3, en el versículo 10 y 11. La primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 3, en el versículo 10 y 11, nos dice la palabra del Señor. Conforme a la gracia de Dios que me es dada, yo, como sabio maestro constructor, puse el cimiento y otro construye encima. Pero cada uno mire cómo construye encima, porque nadie puede poner otro fundamento u otro cimiento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Hasta allí. Y en esta oportunidad, hermanos, con la ayuda del Señor, vamos a considerar la enseñanza de este pasaje a través del tema plantando una iglesia. Y vamos a considerar este tema en los 3 habituales puntos que solemos utilizar. Primeramente, vamos a considerar la plantación de una iglesia. ¿Cómo se planta una iglesia? Nuestro segundo encabezado será el método de la plantación de una iglesia. Y por último, una muy breve conclusión. Vayamos a nuestro primer punto, hermanos, la plantación de una iglesia. Observen la metáfora que el apóstol nos establece en nuestro texto. Dice el versículo 10. Conforme a la gracia de Dios que me es dada, yo, como sabio maestro constructor, puse el cimiento y otro construye encima. Pero cada uno mire cómo construye encima, porque nadie puede poner otro cimiento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Si observan ustedes, hermanos, la metáfora que el apóstol nos brinda sobre la plantación de una iglesia, aquí es la de la construcción de un edificio. Y nos dice, si nos hemos determinado a construir un edificio, este edificio viene a representar entonces la iglesia del Dios viviente, la casa de Dios. Si nos hemos pues determinado a plantar un edificio, o más bien a edificar un edificio, lo primero, dice el apóstol, que tenemos que hacer, ¿qué es? Echar o establecer el cimiento. Por más obvio que pueda sonar, hermanos, para nosotros, ya que estamos familiarizados con la construcción de una casa, esto es muy importante.
El apóstol dice que él, como maestro constructor sabio, hace esto. Y bueno, aquí quiero decir, hermanos, que en la antigüedad no existían los arquitectos, los que diseñaban y construían aquellos inmensos monumentos y aquellas majestuosas catedrales. Eran los maestros constructores, así se les llamaba. De allí vienen luego lo que a hoy se llaman las profesiones, que vienen más bien a ser el producto del nuevo sistema o orden social que se estableció desde la caída de los reinados y el inicio del liberalismo y las sociedades socialistas. Pero el apóstol aquí se compara con uno de esos maestros constructores que está a punto de construir una catedral, o en este caso, una iglesia del Dios viviente. Y al comenzar con la labor, él sabe que lo primero que hay que hacer es poner el cimiento. Los cimientos en la antigüedad, hermanos, no son como lo que nosotros conocemos en nuestro país. Pues los cimientos que se colocan en nuestro país son varias piedras, muchas piedras unidas con mezcla las unas con las otras o de repente con cemento. Pero los cimientos que se utilizaban en aquel tiempo eran grandes losas de piedra muy, muy grandes que se utilizaban como cimiento o fundamento. De hecho, esas grandes losas de piedra, esas inmensas rocas como lajas de piedra gigantes, eran los fundamentos, se colocaban abajo para sobre eso construir todo lo demás encima. Y esos se colocaban a manera de plataforma para sostener todo el resto del edificio. Y observen entonces pues la enseñanza del apóstol. Si vamos a establecer una iglesia, si vamos a comenzar la construcción de una iglesia, dice, lo primero que debemos hacer es echar el cimiento. ¿Y cuál es el cimiento? El apóstol nos da la respuesta en el versículo 10. Porque nadie puede poner otro cimiento que el que está puesto. En este caso, porque él ya dijo que lo puso allí entre los corintios. Yo ya puse ese cimiento, no se les ocurra quitarlo. Y este cimiento que yo puse, dice, es Cristo. El apóstol, noten que dice en el versículo 10, nadie puede. En ese sentido, lo que está queriendo decir es que nadie debe. No es que no tenga la capacidad, sino que no debe. Nadie puede, o más bien nadie debe poner otro cimiento diferente a la hora de plantar una iglesia. Queremos plantar una iglesia, queremos comenzar una obra, queremos establecer una misión o queremos establecer una iglesia, no podemos echar ningún otro cimiento en otra cosa que no sea en Cristo. Lo primero, aún incluso desde un punto de vista doctrinal, hermanos, lo primero que nosotros debemos echar en el cimiento debe ser Cristo. En ese sentido doctrinal, no es que al comenzar una iglesia, al comenzar una labor, entonces vamos a comenzar enseñando, vamos a empezar allá, vamos empezando con el Apocalipsis y vamos a enseñarles a los hermanos lo que eso significa. No, hermanos, el apóstol dice, si vamos a echar un cimiento, tenemos que poner a Cristo primeramente en la base de todo. No podemos comenzar enseñando escatología, no podemos comenzar enseñando sobre los misterios angelicales, sino si vamos a echar un cimiento, es necesario, nos dice el apóstol, que este debe ser sobre la persona y la obra de Cristo. No puede ser de ninguna
otra forma diferente. Nadie puede, dice el apóstol, a nadie se le ocurra, si queremos plantar una iglesia, a nadie se le ocurra empezar por otro lado o empezar por otro lugar. Si vamos a echar un cimiento, el cimiento debe ser Cristo. Porque si comenzamos con la escatología o comenzamos como lo que alguien llama angeología, entonces es echar los ladrillos ahí en la zanja del cimiento y luego encima de los ladrillos echar las piedras del cimiento. ¿Qué va a pasar con eso? ¿Se va a hundir o se va a quebrar todo lo de abajo? El establecimiento de este fundamento, hermanos, no solo obedece a los propósitos salvadores, sino que toda la teología cristiana encuentra su origen, su desarrollo y su sustentabilidad en la persona y la obra de Cristo. No puede ser de otra forma. Es decir, cuando el apóstol nos está diciendo, si vamos a comenzar, debemos comenzar en Cristo y con Cristo, no solo es porque solamente en Cristo hay salvación, no solo es porque solo a través de Cristo entonces podremos ser salvos, no solo está implicando que si vamos a empezar es que todos debemos estar en Cristo, es decir, unidos a Cristo, que los que vamos a empezar estemos en Cristo, unidos a Cristo, porque si no estamos unidos a Cristo, si no tenemos esa unión mística con Cristo, entonces no podemos empezar, el cimiento no se puede echar. Por eso una obra y una misión no se puede comenzar con personas incrédulas. No se puede decir, pues hermano, váyase allá, no sé, a Torreón, a donde sea, y allá vea y hable, a ver quién quiere escuchar y si oye o no oye. Bueno, ciertamente vamos a encontrar que en algunos casos se hace así, pero esa obra no comienza hasta que no está Cristo allí, Cristo en el corazón de las personas que están allí. Ese es el cimiento que se tiene que echar. Se tiene que traer a Cristo a los corazones, se tiene que creer en Cristo, que Cristo salve allí, y una vez que ha habido salvación, entonces podemos establecer y echar, o hemos echado ese cimiento. Pero no solo se refiere a eso, hermanos, sino también aún desde un sentido teológico, porque la teología cristiana encuentra su origen, su desarrollo y su sustentabilidad únicamente en la persona de Cristo. A Él y a su obra se remiten todas las demás doctrinas de la Escritura. De hecho, hermanos, todas las demás doctrinas de la Escritura encuentran su fundamento y su veracidad en la medida en la que parten de la persona de Cristo y en la que convergen y se embonan con la persona y la obra de Cristo. Ya hemos dado este ejemplo en otras ocasiones. Es como, tan solo, por ejemplo, piensen en la escatología. Esos sistemas escatológicos en donde dicen que, bueno, es que luego va a haber una forma de salvarse, un milenio donde ahora los que no se hayan salvado acá, sí, se van a salvar asá. ¿Y dónde está Cristo ahí? O sea, que me estás diciendo que aquellos se van a salvar sin Cristo. Eso, cuando todas las demás doctrinas empiezan a echar fuera a Cristo o empiezan a chocar con Cristo, ¿quién debe estar mal? Todo lo demás. Porque Cristo es el fundamento. Porque sobre Él se edifica todo lo demás, todas las demás doctrinas. Así probamos y probaremos que una doctrina es falsa o es verdadera, en la medida en la que se cimienta en Cristo, en la que concuerda y embona con la persona y la obra de Cristo. De tal manera que cuando alguien nos dice, no, es que antes se salvaban así, ahora se salvan así, y luego se van a salvar más asá, entonces ahí dice, bueno, no era Cristo entonces
el único medio de salvación desde el principio del mundo y hasta el final, entonces lo que me estás diciendo no coincide con el fundamento, no coincide con Cristo, así que lo desechamos. ¿Se fijan? Y ese, hermanos, es un buen crisol para probar todas las doctrinas que ustedes quieran, las que quieran. Compárenlas con Cristo. Vean si están cimentadas allí y entonces se van a dar cuenta de si son verdaderas o no. En cuanto a los propósitos salvadores, pensamos que es más que obvio que no puede haber salvación sin la persona de Cristo, ¿cierto? No puede haber evangelio sin la persona y la obra de Cristo. Esto es la cristología. Bueno, hoy se le ha dado a llamar cristología, pero la cristología es el estudio de la persona y de la obra de Cristo mostrada o revelada en la Escritura. No se puede decir que se predica el evangelio sin predicar a la persona y la obra de Cristo. Nadie puede decir estoy predicando el evangelio si no se predica a la persona y la obra de Cristo y a la cristología. Y cuando se está predicando la cristología, se está predicando el evangelio. Esto también significa que Cristo entonces debe reinar e imperar en el corazón de todos aquellos que forman la base de la iglesia que se quiere comenzar y se quiere constituir, como les decía hace un momento. Si queremos echar el cimiento de una iglesia, debe ser con personas que tengan verdaderamente o que estén verdaderamente unidos a Cristo. Porque si esas personas no están genuinamente unidas a Cristo, entonces empezamos mal. Estamos echando un fundamento, vamos a ver después, malo, enclenque, inservible, hasta podrido. Porque cuando se construye sobre una profesión de fe falsa o hipócrita, cuando vengan los ríos y los vientos y den con ímpetu, dice el Señor, con aquella casa o aquella construcción, entonces se vendrá abajo, porque fue construida sobre la arena de una profesión de fe engañosa o falsa. Porque ustedes saben que ese es el significado de la parábola, hermanos. La profesión de fe. Una profesión de fe hipócrita, falsa, externa, que no es sincera. Esa es la que se construyó sobre la arena. Pero la que construyó sobre el fundamento, sobre la roca sólida que es Cristo, es una profesión de fe genuina. En cuanto al origen, desarrollo y sustentabilidad de toda la teología cristiana, en la cristología debemos decir, hermanos, que en primer lugar no hay evangelio sin la cristología. Piensen. No hay evangelio sin la cristología. ¿Qué buenas nuevas vamos a predicar si no predicamos a la persona y la obra de Cristo? No existe el evangelio sin la cristología. No hay tampoco evangelización sin la cristología. ¿De qué vamos a predicar? O le vamos a hacer como muchas personas o los testigos de Jehová que cuando andan ellos, según hablándole a la gente, están hablando del milenio o de cuánta cosa, o personas como por ejemplo que cuando le van a hablar a las otras personas van y para ellos su evangelizar es ¿sabía usted que la Iglesia Católica es la ramera del Apocalipsis? Eso no es el evangelio, eso no es la evangelización. La evangelización contiene y se centra en la persona y obra de Cristo.
Si yo no estoy hablando de la persona de Cristo, de su divinidad, de su personalidad, de su obra y de todo lo que Él hizo, no estoy evangelizando. Y si estoy hablándole sobre la gloria de Cristo, sobre la divinidad de Cristo, sobre la persona de Cristo, sobre la unión entre la persona y las dos naturalezas, humana y divina, si estoy hablándole de eso, estoy evangelizando, porque estoy exponiendo a Cristo. Y vamos a verlo después. Vamos a comprobarlo en la Escritura que eso es evangelizar. Bueno, lo que hoy conocemos como evangelizar. Tampoco, hermanos, hay escatología sin la cristología. No puede haber escatología sin la cristología. Si no hay un Cristo en su persona y en su obra, ¿para qué iba a venir? Por segunda vez. Tampoco puede haber eclesiología sin la cristología. No puede haber eclesiología, miren, ni siquiera en el Antiguo Testamento, sin la cristología, porque la eclesiología del Antiguo Testamento señalaba y apuntaba a Cristo. Y la eclesiología del Nuevo Testamento está fundamentada y basada en la persona y en la obra de Cristo. Ni siquiera estudiaríamos bibliología o la doctrina de las Escrituras si no fuera por la cristología. No habría neumatología o la doctrina del Espíritu Santo si no hubiera cristología. Porque como hemos estado viendo en la doctrina del Espíritu Santo, el Espíritu Santo había de venir una vez que Cristo ascendiera al Padre, habiendo acabado toda su obra. Si no acababa toda su obra, el mismo Señor dijo, si no me voy, no vendrá. Así que no habría neumatología si no hubiera cristología. ¿Me explico? No habría resurrección de los muertos si no hubiera cristología. Pues el apóstol mismo nos dice que ya que Cristo resucitó, entonces nosotros resucitaremos. Si Él no hubiera resucitado, entonces dice, tomamos y bebamos. Ya se acabó todo. Ahora bien, de manera entonces que menospreciar la cristología, hermanos, es desechar el fundamento de todas las demás doctrinas de la Escritura. Menospreciar la cristología es desechar el fundamento de todas las demás doctrinas de la Escritura. Y despreciar la cristología es poner otro fundamento distinto al que la Escritura ordena para la constitución de toda iglesia que se precie de ser verdadera. ¿Qué caracterizaría o por qué tendríamos la osadía de llamarnos una iglesia verdadera? Porque nuestro fundamento es Cristo. Ahora bien, echar un cimiento diferente a Cristo, también implica predicar a un Cristo, pero diferente. Está bien, nosotros nunca empezamos con otra cosa, o nosotros nunca hemos predicado otra cosa que no sea Cristo. Ok, pero echar un cimiento diferente también implica predicar un Cristo diferente al que enseñan las Escrituras. Sustituir las grandes y sólidas piedras de cimiento por algunos elegantes bloques de concreto porque se ven mejor o porque no están tan pesados, no solo es poner en riesgo todo el edificio a mediano y largo plazo, sino que esencialmente no es estar cimentado en la persona y en la obra de Cristo.
¿Qué queremos decir con esta metáfora, hermanos? Que muchas personas hoy en día en el evangelicalismo pretenden predicar y anunciar a un Cristo que se vea más atractivo para la gente, un Cristo más relevante para la gente, y es la razón por la que luego hasta lo dibujan, incluso hasta como cholo. ¿Sí se usa aquí ese término? Y lo visten según lo dibujan así, porque, es que así le va a agradar más a los cholos y se van a sentir identificados y entonces van a querer ahora sí venir. No, eso es predicar a un Cristo diferente. Eso es adaptar, eso es tomar otro bloque de concreto que no es el cimiento, porque es que el cimiento no les agrada a todos. Mejor vamos a buscar otro que sí les agrade a los demás. Es que si me vienes a hablar, como dijo alguien, del Cristo del azote de cuerdas, no, es que eso no vende. Se dice en el pragmatismo. Eso no agrada a las personas. Lo que agrada a las personas es que hables de un Cristo de amor, de un Cristo que está dispuesto a ayudarlos, de un Cristo que está dispuesto a resolverles todos sus problemas. Y de ahí el concepto de que según debiéramos, dicen ellos, hacer o tener una predicación, dicen ellos, relevante. Es que ese Cristo ya no es relevante para esta época. Se aburren los jóvenes al oír estas cosas. Mejor hay que darles un Cristo más dinámico, que los mantenga atentos y despiertos. No, hermanos, eso sería predicar otro Cristo. El error y daño de los sustitutos de Cristo. Esos Cristos de ven por tu milagro, o esos Cristos de Cristo te ama y tiene un plan maravilloso para ti. Ese Cristo de Jesús es todo amor y nunca te va a exigir nada. O ese del Jesús suplicante que está llorando ahí tirado en la banqueta porque no le haces caso y no quieres creer. Ese no es el Cristo de la Biblia. Eso solo es un sustituto que ha dañado el evangelicalismo y que cuando se enseña así, no se está fundamentando en la verdad. Cuando se enseña esa clase de Cristos, échenle peso encima de esa construcción, se derrumba. Es decir, échenle dificultades, tribulaciones, circunstancias, tentaciones a esos que creen en ese tipo de Cristos, ¿y qué pasa? Se derrumban. Porque ese no es el fundamento verdadero, ese no es el Cristo de la Biblia. Por eso se derrumban, por eso terminan en el pecado y por eso muchas veces vuelven al mundo y por eso viven como viven. Podemos ver muchas congregaciones plantarse sobre falsos cristos y cimientos endebles y antibíblicos incluso. Y podemos verles seguir creciendo numerosamente, hermanos. Pero tal cimiento se quebrará. A su tiempo se quebrará. Cuando vengan las dificultades, las tentaciones, las aflicciones, se quebrará y los congregantes sufrirán pérdida total. Y vamos a ver que esta pérdida total no siempre significa que la iglesia se desbarate, pero eso lo vamos a ver después. Únicamente el cimiento de Cristo es el único que nunca se quebrará. Por más peso que le echen, por más peso que le coloquen encima y por más que pasen los años, el único cimiento que no se quebrará es Cristo el Salvador. Por eso dice el apóstol, yo
como ese maestro constructor que se la sabe de todas, es lo que quiere decir el texto. Con sabio se refiere a que es tremendamente conocedor en eso. Yo sé que para que este edificio se sostenga, el fundamento tiene que ser Cristo. Miren, hermanos, aquellas catedrales que tienen siglos y algunas hasta más de un milenio, hermano, porque el fundamento que echaron era fundamento. Y esa es la razón también por la que volvemos, de hecho, al término original, porque el día de hoy, hermanos, no hay arquitectos de la actualidad que puedan hacer edificios como se hacían en aquel tiempo. Y no hay edificios que duren como duraban los edificios de aquel tiempo. Pero pasemos, hermanos, a nuestro segundo punto para considerar ahora el método de plantación. El método de plantación. Si ya tenemos claro entonces que para empezar, si vamos a empezar, tenemos que echar el cimiento y el cimiento es Cristo. Bueno, y en la práctica, ¿cómo es entonces que se planta o se cimienta una iglesia? Bueno, la Escritura nos provee dos directrices principales por la vía del ejemplo. La primera de ellas es cuando la predicación del Evangelio se produce como fruto del trabajo de una iglesia verdadera. Es decir, cuando la predicación del Evangelio produce verdadero fruto y una iglesia se constituye. Y el segundo caso es cuando una iglesia bíblicamente constituida planta a otra iglesia. ¿Me explico? Hay dos casos que vamos a ver en la Escritura de manera general. Uno es cuando la predicación del Evangelio produce un verdadero fruto en algún lugar y una iglesia se constituye. Y otro caso es cuando una iglesia bíblicamente constituida envía y planta una iglesia. Vayamos al primer caso, cuando la predicación del Evangelio produce verdadero fruto y una iglesia se constituye. Acompáñenme al libro de los Hechos, en el capítulo 11. El libro de los Hechos, en el capítulo 11, en el versículo 19. Hechos, capítulo 11, versículo 19. Vamos a leer del 19 al 21. Dice la palabra del Señor. Y los que habían sido esparcidos a causa de la tribulación que vino en tiempo de Esteban, pasaron hasta Fenicia y Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Y algunos de ellos eran varones chipriotas y cirineos, los cuales, cuando entraron en Antioquía, hablaron a los griegos, predicando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Hasta allí por el momento. Si observan, hermanos, aquí no fue que la iglesia de Jerusalén dijo: hermanos, el Señor nos ha mandado llevar el evangelio a otros lugares. Vamos a enviar al hermano fulano para que vaya y predique la palabra. No, aquí no pasó así. Sino que dice el texto que los que habían sido esparcidos a causa de la tribulación que vino en tiempos de Esteban. Es decir, que hubo un acontecimiento providencial que operó que la
predicación de la palabra por medio de la iglesia o de algún creyente verdadero se extendiera a un lugar, válgame la expresión, sin querer. Es decir, sin que hubiera el propósito determinado de ir a aquel lugar a hablar la palabra. Este método, hermanos, es el caso de los albores del evangelio en un país o región. Es decir, este método es cuando el evangelio apenas está llegando a un país o a una región en donde una iglesia constituida no había realizado planes, ni propósitos, ni trabajos evangelizadores formales y dirigidos, pero la providencia de Dios envía y en ocasiones desvía la palabra y los esfuerzos evangelizadores hacia otros lugares o personas no contempladas en el propósito definido. ¿Me explico? Encontramos este caso. No es que los discípulos dijeron, hermanos, aprovechando que ya estamos siendo esparcidos, vayan y hagan esto. No, hermanos, una providencia totalmente que no era planeada. ¿Me explico? No era el propósito, es claro, pero como los creyentes son creyentes verdaderos y como veíamos en alguna ocasión, están llenos de agua, sus nubes, entonces sobre la tierra la derramarán. A donde quiera que vayan, van a estar hablando de esa verdad. Y entonces ocurrió lo que acabamos de leer. Esto, como repito, ocurre, hermanos, en países y en lugares en donde el evangelio apenas está entrando o está llegando, donde no se ha enviado a nadie con propósitos evangelizadores. Se dice, hermanos, en cierta ocasión que una iglesia se plantó en Australia porque una persona compró una caja de verduras o fruta, o no recuerdo qué cosa compró, que venía desde Inglaterra. Y esas cosas venían envueltas en un periódico. Y ese periódico, obviamente estamos hablando de hace unos 200 años, ese periódico tenía impreso un sermón. Y cuando aquella persona recibió su mercancía, vio que era un periódico y le llamó la atención y lo empezó a leer, leyó ese sermón y el Señor lo salvó. Y comenzó a ir a hablar a otros, a compartirles ese mismo sermón a otros. Luego contactaron a la iglesia donde venía este sermón. Y hermanos, se plantó una obra en aquel lugar. Miren cómo obra la providencia. Y aquella iglesia no dijo, vamos a enviarte el sermón allá. Porque muchas veces hacemos eso y está bien. Vamos a tratar de trabajar en aquel lugar, vamos a compartirles la palabra allá. Y no pasa nada. El Señor soberanamente no quiere salvar o operar en aquel lugar. No determina que sea así, pero muchas veces en lugares en donde no se planeó, la providencia opera de esas formas. Tal es el caso también de las primeras iglesias bautistas reformadas en este país, desde hace algunos 15, 20 años, hermanos. Hace 15 años, ninguna iglesia bautista reformada de Países Bajos, por ejemplo, vino a traer el verdadero evangelio a México. Ninguna iglesia bautista reformada de Inglaterra, hermanos, con toda esa tradición puritana gloriosa, ninguna de esas iglesias vino a plantar una misión aquí en México. Nadie vino. Ni siquiera ninguna iglesia bautista reformada de nuestros vecinos del norte, en donde sí había iglesias bautistas reformadas, ni siquiera de nuestros vecinos del norte vinieron a hacer una labor evangelizadora a nuestro país, hermanos. Bueno, se dice que por ahí de 1800 vinieron las primeras iglesias presbiterianas a este país, hermanos, pero como ustedes saben, de hecho, yo no sé si a ustedes les pasó, pero
nadie sabíamos que había iglesias presbiterianas hasta que nosotros pasamos años en el evangelicalismo, ¿no es así? Es una labor, o fue una labor tremendamente escondida o desconocida hasta poco tiempo. Pero nadie vino a este país, es decir, ninguna iglesia bautista reformada de los países históricos de la Reforma vino a México a plantar algo. Por cierto, quiero decir entre paréntesis, hermanos, que leía un libro de cierto pastor presbiteriano que me mencionaban ayer, que decía él que los puritanos enviaron misioneros a Brasil y que de hecho ahí decía que hubo que hasta cerca de 2,000, si no es que recuerdo mal que haya dicho 20,000, pero no, para no exagerar, sí dijo por lo menos 2,000 convertidos. Y yo me pregunto, ¿dónde están, hermanos? No sé si ustedes han ido a Brasil o conocen un poco la situación de Brasil. Hermanos, es un país, los dos países más católicos que existen en Latinoamérica somos México y Brasil. Y más pentecostales también, somos México y Brasil. Donde ha proliferado el pentecostalismo y el carismatismo, hermanos, los de Pare de Sufrir nos los mandaron para acá. Y nosotros les mandamos otros igual o parecidos para allá. Pero la providencia, hermanos, valiéndose de sus misteriosos e inescrutables designios, hizo llegar el verdadero evangelio a nuestro país, principalmente en nuestro tiempo, por los medios electrónicos. Y nos pasó como en Antioquía, aunque no de manera presencial, sino de manera virtual. Alguien esparció ese evangelio por medios virtuales que alcanzó a llegar hasta nosotros. ¿Y qué sucedió entonces? Bueno, ese evangelio operó en los corazones, salvó a algunos y la providencia y el poder del Espíritu los encontró, los hizo encontrarse unos a otros y empezar a reunirse unos con otros. Y el Señor fue fortaleciendo, guiando y ayudando en una obra que noten, no tenía el propósito de ser plantado, pero el decreto soberano, la providencia de Dios determinó que así y allí se iba a plantar. Y entonces estas iglesias, estas congregaciones se empiezan a reunir, empiezan a predicar y hablar más de la palabra y siguen hablando la palabra y siguen creciendo, como vemos, hermanos, que ocurre con la iglesia de Antioquía, dice el verso 21, y la mano del Señor estaba con ellos y gran número creyó y se convirtió al Señor. Es decir, los que creyeron se empezaron a reunir entre ellos en las casas, empezaron a hablar más y más, y al punto en que empezó a haber más que creían y más, y el grupo se fue haciendo más grande y más grande y más grande, y dijeron, bueno, ¿y entonces qué somos? ¿Qué sucede entonces? Ahora significa que porque ya somos muchos y porque somos creyentes, entonces cualquiera se puede constituir a sí mismo como iglesia, nada más porque sí, nada más porque se les ocurre. No, ya somos muchos. No, ya somos una iglesia, ya. ¿Es esto así? Desde luego que no, hermanos. Observen los versículos siguientes, versículo 22. Entonces llegaron informes de esto a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé para que fuera hasta Antioquía, el cual, cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con corazón determinado permaneciesen en el Señor,
porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Y mucha gente fue agregada al Señor. Y partió Bernabé hacia Tarso a buscar a Saulo, y encontrándolo, le trajo a Antioquía. Y sucedió que por todo un año se congregaron allí con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y los discípulos fueron llamados cristianos por primera vez en Antioquía. Hasta allí. Observen entonces lo que pasó, hermanos. Aquí hubo una intervención. Noten, de una iglesia que podemos llamar hermana, bíblicamente constituida. La iglesia de Jerusalén, en este caso. La iglesia de Jerusalén era la que ya estaba constituida. El Espíritu Santo la constituyó desde aquella inauguración, incluso de la iglesia del Nuevo Testamento. Esa iglesia ya estaba constituida. Entonces, pero es que los de acá son gentiles y la iglesia de Jerusalén era una iglesia de judíos. Pero como cada quien somos diferentes, acá tiene que manifestarse otra cosa. Otra vez, no, hermanos. Noten que la iglesia de Jerusalén, la primera que ya había sido constituida, la que contaba con el respaldo y la autoridad de Dios, de Cristo, por el poder del Espíritu Santo, esta iglesia es la que entonces oye que está pasando algo en Antioquía, porque también eran los hermanos de Jerusalén los que habían ido a predicar y sido esparcidos y allí habían predicado. Entonces, dice, llegaron informes de esto a los oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén y enviaron, ¿se fijan? Enviaron a Bernabé para que fuera hasta Antioquía. Y observen entonces la labor de una iglesia hermana ya bíblicamente constituida. Ellos no dicen, pues, oímos que ya se formó un grupo en aquel lugar. Pues hay que Dios los ayude. ¿Nosotros qué tenemos que ver? No, ellos no dicen eso. Ellos no dicen, pues cada quien solo debe llegar al entendimiento y al discernimiento de lo que debe hacer. Y cada quien solo debe ir corrigiendo sus propios errores. Nosotros no podemos ni debemos intervenir en eso. ¿Hicieron así? ¿Acaso ellos dijeron, somos iglesias independientes, nadie debe meterse en los asuntos de otra iglesia? No, ellos allá que se arreglen solos. ¿Dijeron eso los de la iglesia de Jerusalén? No, en ninguna manera. Primeramente porque aquel grupo en Antioquía no había sido constituido como una iglesia bíblicamente, por lo que entonces no podía llamarse una iglesia independiente. Si no es iglesia, entonces no puede clamar el principio de independencia de la iglesia local. ¿Me explico? Fue entonces Bernabé, observen, un oficial de la iglesia hermana ya constituida allá en Jerusalén. Fue él quien fue a Antioquía a ver, a mirar, a evaluar si lo que estaba pasando allá era verdadero, era genuino, estaba fundamentado en Cristo. Por eso dice el 23, el cual cuando llegó, dice, y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos que con corazón determinado permaneciesen en el Señor. Esa expresión, vio la gracia de Dios, se refiere a que observó la gracia de Dios. Es decir, llegó y empezó a examinarlo todo. Empezó a escrutinar a los hermanos y a la situación. Llegó y empezó a observar, yo veo, y a mirarlos, a evaluarlos. Cuando los evaluó, encontró en base a esa evaluación la gracia de Dios operando en ellos. ¿Me explico? Los evaluó y vio que sí estaba esa gracia entre ellos operando.
Él encontró que no se estaban engañando a sí mismos, que era verdadero lo que estaba ocurriendo entre ellos, que era genuina la obra de Cristo en sus corazones. Entonces, cuando lo vio, se regocijó. Noten que no tuvo ningún tipo de celo carnal sí, es verdad, pero como nosotros no la plantamos, no, hermanos, no, él no tuvo ningún tipo de celo. Dijo, qué bueno que el Señor esté obrando. Cuando está esta obra verdadera y poderosa, hermanos, nosotros salimos sobrando. En el sentido de que el Señor ha operado y nosotros en ese sentido no importamos. Sin embargo, sí había algo que hacer. Verso 24. Porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Y noten, y mucha gente fue agregada al Señor. Esta parte del versículo es muy importante, hermanos. Observen que en este versículo 21, desde el versículo 21, ya se nos dijo que un gran número creyó y se convirtió al Señor. ¿Se fijaron en eso? Un gran número dice creyó y se convirtió al Señor. Lo que nos está diciendo es que desde ese momento, esos hermanos de Antioquía ya eran creyentes genuinamente salvos. ¿Me explico? Ellos ya estaban en Cristo, porque creyeron. Ya estaban en el Señor, porque habían creído verdaderamente. ¿Se fijan? Pero ahora se nos dice en el versículo 24 que fueron agregados al Señor. ¿Se fijan? Pues ya estaban en el Señor o no estaban en el Señor. No, lo que pasa es que aquí se da la expresión que el Nuevo Testamento utiliza para referirse a ser agregados a la membresía de la iglesia local por medio de una profesión pública de fe. Cuando en el Nuevo Testamento encontramos esa expresión y fueron agregados al Señor, fueron agregados a la iglesia, fueron añadidos se está refiriendo, hermanos, a la conformación o adición de estos hermanos a la membresía de la iglesia por medio de profesión de fe pública. Porque ellos ya estaban en Cristo, ya eran salvos, pero ¿por qué dice que fueron agregados al Señor? Repito, es una expresión que se utiliza para eso. De hecho, observen también que este es el mismo término que se utiliza en Hechos 2:41 cuando dice que los que eran salvos, dice, fueron bautizados y fueron agregados aquel día como 3,000 personas. Ese ser agregados se refiere a la inclusión, al ser agregados dentro del pueblo de Dios, de la membresía del pueblo de Dios. ¿Me explico? Ese es el término que en el Nuevo Testamento encontramos para la doctrina de la membresía de la iglesia local. Fueron agregados a la iglesia, fueron agregados al pueblo de Dios, fueron agregados al Señor. Ya eran salvos, por tanto, podían ser agregados ya ahora a la comunión de la iglesia, a la participación de la iglesia como miembros de ella. ¿Me explico? Observen pues cómo aquí una congregación que no fue plantada intencionalmente por otra iglesia local bíblicamente constituida, viene a plantarse y constituirse como iglesia local bíblicamente constituida. Porque lo que nos dice el versículo 24, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, ¿qué nos está diciendo primero esto? Nos está dando las cualificaciones y la autoridad con la que contaba Bernabé para hacer esto.
¿Por qué nos dice que estaba lleno del Espíritu Santo? Nos lo está diciendo para que nosotros no pongamos pero a la obra que ahora nos va a decir que hizo. No solo nos está diciendo que era un oficial de la iglesia en Jerusalén, sino que era un varón bueno, es decir, obediente, que se le veía el testimonio de la gracia de Dios y además estaba lleno del Espíritu Santo, por lo cual tenía toda la autoridad para hacer esto que hizo. ¿Qué hizo? Agregar muchos de los que estaban ahí, de los que habían creído ahí en Antioquía, los agregó al Señor. En otras palabras, aquí Bernabé entonces instaló la membresía de la iglesia en Antioquía. Aquí es Bernabé entonces quien los agrega al Señor y dice, entonces hermanos, a partir de ahora ustedes ya son una iglesia constituida. Y aquí entonces apreciamos la constitución de una iglesia bíblicamente constituida. ¿Qué significa bíblicamente constituida? Que es constituida por medio de la membresía. ¿Por qué bíblicamente? Porque así dice la Biblia, que se constituye una membresía. ¿Me explico? Observen pues, hermanos, entonces cómo no fue la sola iglesia, el solo grupo de creyentes antioqueños que dijo, pues ya somos muchos. No, mira, ¿para qué queremos a los apóstoles de Jerusalén? ¿Para qué queremos que alguien venga de allá? No, ellos allá con su rollo y nosotros con el nuestro. No, hermanos, ellos no pensaron así. Ellos recibieron a Bernabé, al oficial de aquella iglesia, y se sometieron a su dirección. Y entonces permitieron y dejaron que fuera por mano de la autoridad de la iglesia que ya había sido bíblicamente constituida, que se constituyera esta otra iglesia. ¿Me explico? No fue alguien de Antioquía que dijo, no, ¿para qué ocupamos a los de Jerusalén? Nosotros tenemos a los nuestros. No, que no venga nadie, que no venga nadie. Nosotros tenemos, ¿no? A ver, no hay aquí uno que sea bueno para predicar o bueno para esto o lo otro, que él sea el que lo haga. No, hermanos, no ocurrió así. Ellos estuvieron dispuestos a aceptar, a recibir la dirección, la ayuda y la autoridad, porque aquí hay autoridad involucrada, hermanos. Hay autoridad. Bernabé viene con autoridad. ¿Por qué viene con autoridad? Porque viene enviado por la membresía de la iglesia en Jerusalén. Esa membresía le dio autoridad a Bernabé cuando lo envió. Ese término enviar implica toda la autoridad, se la dio la iglesia para hacer lo que tuviera que hacer. Entonces llegó Bernabé y con la autoridad de la iglesia local ya constituida de Jerusalén y por extensión instaló la nueva iglesia en este caso. Entonces, de manera que nadie podía decirles a los de Antioquía, ¿y ustedes quién los puso? ¿Y ustedes quién los plantó? Bueno, tal vez no nos haya plantado nadie porque el Señor obró de esta forma, pero sí vino la iglesia de Jerusalén, una iglesia verdadera, nos observó, nos escrutinó, nos evaluó y encontró la gracia de Dios y por autoridad de ellos se instituyó esta iglesia aquí. Es decir, no nos constituimos a nosotros mismos, noten el punto. No se nos antojó a nosotros y dijimos, pues nos hacemos iglesia, pues que los demás digan lo que quieran. No dijeron, nosotros ya somos muchos y hasta somos más que aquellos. No, pues nosotros mismos nos ponemos, que al cabo, pues que piensen lo que quieran, que el mundo ruede. No, hermanos, ellos dijeron, no podemos hacer eso. Hay un orden, hay una autoridad. Dios ha constituido ya una iglesia ya verdadera. Sometámonos a ese orden y a esa autoridad y que ellos nos planten. ¿Me explico? Y así ocurrió. Pero observen, hermanos, que la preocupación de Bernabé por esa iglesia no terminó allí, sino que dice el versículo 25, y partió Bernabé hacia Tarso a buscar a Saulo, y encontrándolo le trajo a Antioquía. Y sucedió que por todo un año se congregaron allí con la iglesia
y enseñaron a mucha gente. Y los discípulos fueron llamados cristianos por primera vez en Antioquía. Hasta ahí. Observen, hermanos, cómo luego de instalar la membresía en Antioquía, es decir, de plantar la iglesia en Antioquía, Saulo y Bernabé se ocuparon de enseñar a la iglesia que estaba allí para homologarla en la fe y la doctrina. Cuando Bernabé llegó y observó la obra del Señor, ¿qué fue lo que él encontró? Dice el texto, la gracia de Dios. No dice que llegó y los encontró y los evaluó y encontró que todos eran bien conocedores de las doctrinas, que ya no ocupaban nada. No, él encontró la gracia. Y eso es lo que se busca siempre y se escrutina cuando alguien va a ser incluido en una membresía, que hay gracia verdadera. No un conocimiento completo de la Escritura, no, porque no lo había. Y de hecho, observamos por implicación que Bernabé vio que había mucha necesidad, que había tal vez ignorancia en muchas otras doctrinas o aspectos prácticos de la vida cristiana, y dijo, ¿cómo ayudo a estos hermanos? Ya sé, hay un buen maestro que está allá en Tarso, voy a ir por él para traerlo y que enseñe aquí. Y fue por Saulo, lo trajo y empezaron a enseñar a la iglesia en Antioquía para homologarla con la fe de la iglesia de Jerusalén. ¿Me explico? Porque Bernabé no dijo, pues hay que ellos les sigan. Yo ya los planté y hay que Dios los ayude y les dé entendimiento. Ya son una iglesia independiente. Y ahí sí, ya eran una iglesia independiente. Pero no dijo, ya son una iglesia independiente. Pues ya no podemos decirles nada. Ya no podemos decirles lo que deben de hacer. Pues hay que se rascan con sus propias uñas. No hizo eso. Sino dijo, yo veo que aquí hay necesidad, hay mucha ignorancia, no entienden muchas cosas. Cometen muchos errores y hasta pecados de práctica porque no entienden las doctrinas. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que enseñarles, tenemos que ayudarles. Y entonces fue y tomó a Saulo y lo trajo, y entonces se vinieron y ahí estuvieron por un año, dice el texto, enseñándoles. Juntos instruyeron a la iglesia en todo lo que era necesario, a la iglesia que ya se había constituido. Porque es necesario, hermanos, que todas las iglesias se homologuen con la misma piedad y la misma práctica con la que se conducen las otras iglesias hermanas ya establecidas, como dice el mismo apóstol Pablo en 1 Corintios 16:1, en lo concerniente a la contribución para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Miren, hermanos, el apóstol no les dijo a los corintios, bueno, hermanos, los de Galacia le hacen así, pero como somos iglesias independientes, pues ustedes háganle como quieran. No dijo así. ¿Se fijan? El apóstol dijo, ¿quieren saber cómo se hace esto? Miren, háganlo como mandé que se hicieran las iglesias de Galacia. Él no dijo, y noten, hermanos, que este es un asunto casi, porque no lo es, pero casi trivial. Porque no se está refiriendo a la mayordomía que debemos al Señor, no se está refiriendo a la adoración, no se está refiriendo al sustento pastoral, se está refiriendo a la colecta para ayudar a los santos. En algo que en ese sentido se consideraría inferior a la mayordomía, que es parte de nuestra adoración a Dios, y al sustento pastoral, que hay mandamiento para esto. Si en esto tan pequeño el apóstol dijo, en esto tan pequeño hagan como hacen las iglesias, como mandé allá, ustedes también háganle así.
Porque hoy en día, hermanos, no se tiene muy claro y muchos no entienden correctamente a qué se refiere con el principio de independencia de iglesia local. Y en ese sentido muchos entonces comienzan a decir, no, pues es que somos iglesias independientes, cada quien que le haga como quiera. No, espérame. El apóstol dijo, en un asunto de práctica, fíjense, porque aquí la doctrina, bueno, creo que todos tenemos claro que en la doctrina todos tenemos que estar igual. En la doctrina todos tenemos que tener el mismo entendimiento, si no, no seríamos ni iglesias hermanas. Pero ahora incluso en asuntos de práctica, ¿cómo celebramos esto? La cena del Señor, por decirlo así. ¿Cómo hacemos aquí? ¿Cómo hacemos allá? Dice el apóstol, hagan como lo ordené allá también. Que todos le hagamos igual, está diciendo el apóstol. Observen la homologación que el apóstol ordena, ya no solo en la doctrina, sino también en la práctica de una iglesia local independiente. Evidentemente, hermanos, es a los principios bíblicos a los que nos ajustamos como iglesias locales y no a costumbres locales o a providencias particulares que pueda experimentar una iglesia local. Esto se trata, repito, de principios bíblicos a los que nos ajustamos. Y en este caso, ¿cómo se recolecta? Por ejemplo, la colecta, la contribución para los santos, el apóstol dice que debe ser homologado. Eso. Que no es que cada iglesia haga como mejor le parezca o como más le convenga. Aún en esas cosas dice, hay o debiera haber homologación. ¿En qué cosas? Porque tampoco podemos llevar esto al extremo, ¿verdad? De decir, allá se hizo el púlpito de esta manera y todos los púlpitos deben ser idénticos. No, ahí ya no aplica, ¿sí me explico? Esos ya son circunstancias externas, particulares, que no siguen por lo general un principio bíblico. Bueno, todo sigue un principio bíblico de orden y de decencia, pero mientras no sea desordenado y sea decente, puede ser de una forma, de un color, de otro color. ¿Me explico? No podemos... Hay asuntos particulares de iglesias locales que por la misma región, en aquel lugar hace mucho frío y no necesitan ventiladores. Hay otra iglesia donde hace mucho calor y tienen que instalar ventiladores. En eso no podemos ni debemos homologarnos, ¿me explico? Unos rentan, otros tienen propiedad, unos están en el primer piso, otros están en el segundo. Esas cosas no se pueden homologar, ¿me explico? Bien. Pero hay abundantes testimonios, hermanos, de lo que sí se puede homologar en la Escritura. Y el Nuevo Testamento nos dice que las iglesias se homologan aún en la práctica. Ustedes luego en su casa pueden leer 1 Corintios 4:17, 1 Corintios 7:17, 1 Corintios 11:16, 1 Tesalonicenses 1:6, Hebreos 6:12 y 1 Pedro 3:13. Todos esos textos hablan de cómo las iglesias se imitan unas a otras, aún en asuntos de práctica. Y lean los versículos en su casa los que duden que esto sea así. Pero veamos el segundo modelo de plantación de una iglesia, y esto lo vamos a ver más brevemente, que es cuando una iglesia bíblicamente constituida planta a otra iglesia. Acompáñenme a Hechos capítulo 13. Hechos capítulo 13, versículo 1 al 4. Hechos 13, 1 al 4, dice la palabra del Señor. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía algunos profetas y maestros: Bernabé y Simeón, el que era llamado Níger, Lucio el Cirineo y Manaén, que había sido criado con Herodes el tetrarca, y Saulo.
Ministrando entonces ellos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: Separadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Y cuando hubieron ayunado y orado, les impusieron las manos y los enviaron. Por lo tanto ellos, habiendo sido enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Hasta ahí. Nosotros ya conocemos el resultado, ¿verdad?, del trabajo del apóstol Pablo y de Bernabé, que fueron enviados. Y bueno, ya vimos en el modelo anterior cómo y cuándo se constituyó bíblicamente la iglesia de Antioquía. Y aquí vemos ahora a la iglesia de Antioquía ya con profetas y maestros. Profetas en el caso porque en aquel tiempo ese don estaba vigente. Pero observen ahora entonces cómo el Espíritu Santo mueve a la iglesia que ya fue bíblicamente constituida para enviar a 2 de los participantes del ministerio de la palabra para predicar la palabra a otro lugar específico. ¿Se fijan? Y este es, como vemos, el segundo modelo. Ya Antioquía fue instituida bíblica correctamente y ahora Antioquía envía a alguien para llevar la palabra, para plantar una misión en otro lugar. Y noten entonces aquí el principio. Primero, que es el Espíritu Santo, cómo es el que mueve a esta iglesia. El Espíritu Santo es el que mueve a todas las membresías bíblicamente constituidas. Las mueve por medio de la palabra, por medio del conocimiento y el entendimiento de la Escritura. Por eso una membresía bíblica tiene que tener un entendimiento lo más vasto posible de la Escritura para que pueda determinar la voluntad de Dios, porque es ese entendimiento de la Escritura lo que el Espíritu Santo tomará para dirigir sus mentes a qué es lo que se debe hacer en tal o cual caso. Noten también, hermanos, que quienes son enviados no es el hermanito Juan Pérez o la hermana fulana a trabajar, sino aquellos que participan y pertenecen al ministerio de la palabra de esa iglesia local. Por eso primero comienza diciéndonos quiénes participaban del ministerio de la iglesia local, que era Bernabé, Simeón, Lucio, Manaén y Saulo. Había 5 ahí. Y de esos 5, entonces la membresía, porque noten que quién fue quien los envió. ¿Quién los envió? El versículo 3 dice, les impusieron las manos y los enviaron. ¿Quién los envió? La iglesia. La membresía los envió. ¿Qué? Por indicación del Espíritu Santo. ¿Cómo indica ahora el Espíritu Santo? A través de los principios de la palabra. Los principios de la palabra, conociéndolos o conocerlos, nos van a dar las indicaciones del Espíritu Santo. ¿Me explico? Así pues, hermanos, como conclusión de todas estas cosas, encontramos que no son los hombres los que establecen cómo deben plantarse las iglesias. No son, observaron ustedes, las organizaciones paraeclesiásticas las que plantan las iglesias, sino observen el primer principio. Es una iglesia la que planta otra iglesia. Porque hay un ADN, o dirá alguien, hay un pedigrí que se transmite de una a otra. Hay una autoridad, hay una gracia que se transmite de una a otra. Una organización paraeclesiástica no cuenta con esa autoridad de parte de Dios, porque Dios no los puso a ellos, ya lo vimos, ustedes ya lo entienden. No cuenta una organización paraeclesiástica ni con la autoridad de Dios, ni con el mandato de Dios, ni con el respaldo de Dios. Y cuando ellos van y plantan, según ellos, una iglesia, hermanos,
Esa iglesia no está bíblicamente constituida, no surgió de la iglesia local. La iglesia local es el cuerpo de Cristo, el cuerpo de Cristo es la esposa de Cristo, la esposa de Cristo es la única que puede dar a luz a los hijos de Cristo. ¿Me explico? Los demás son bastardos en ese sentido. Ahora pues, teniendo claro que es la iglesia la que da a luz, planta otras iglesias, hermanos, debemos observar también que no es tampoco como a nosotros se nos ocurre. No es tampoco de la manera en la que lo hacían allá en los lugares de donde el Señor nos sacó, sino es como la Escritura nos está estableciendo. Aquí, como ustedes han leído claramente, por la vía del ejemplo, la Escritura nos establece los principios a seguir en todo esto. ¿Para qué quedó el libro de los Hechos, hermanos, aquí en la Biblia como escritura inspirada? Para contarnos una bonita historia, para acordarnos de las cosas que pasaron cuando los apóstoles estaban en esta tierra. No, porque esos ejemplos y esas actuaciones de los apóstoles se constituyen en el ejemplo que nosotros podemos y debemos tomar para dirigirnos nosotros como se dirigieron ellos. Hermanos, porque ustedes saben que los principios del Señor también se toman a través de los buenos ejemplos que encontramos en la Escritura. Así pues, entonces, a la hora de plantar una iglesia, no se hace como se nos ocurre, como le hacían allá, o como le hacen en aquella secta, o como le hacen en aquella congregación que crece tanto y a cada rato pone sucursales en todos lados. Pero no se trata de cómo lo hace aquel porque le funciona y le va muy bien. Mira cómo crece, a cada rato planta iglesias por todos lados. No, es como dice la Escritura que debemos hacerlo. Y así es como el Señor respalda. Observen ustedes, porque ¿qué pasó con la iglesia de Antioquía? Ahí vemos el respaldo del Señor en el capítulo 13, que continuó andando y el Espíritu estaba con ellos y operando en ellos, de tal modo que ellos mismos luego plantaron otra iglesia. Y fue de la iglesia de Antioquía, hermanos, de donde salió la palabra que nos llegó hasta nosotros. Qué hermoso, ¿no les parece? El Señor nos concede, hermanos, que sigamos nosotros todos los lineamientos y principios de la Escritura en todas estas cosas, conduciéndonos con temor y temblor en esta situación. Oremos al Señor.